Buenas noches, mis amados hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea abundantemente con todos ustedes. En estos momentos de crisis nacional, considero oportuno, como siempre, la palabra de Dios tiene mucha sabiduría, muchos consejos, muchos mandamientos para sanar todos los males que imperan en nuestra vida y también en nuestra sociedad. Quiero hablar en estos momentos sobre las nefastas consecuencias de la violencia. La Biblia tiene que decirnos mucho al respecto. Permítame tomar como base lo que nos dice el apóstol Santiago en el capítulo 1 de su libro, el verso número 19 y el verso número 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Desde que el ser humano fue creado por nuestro Creador, según lo registra el libro de Génesis, desafortunadamente la historia de la humanidad desde su inicio y más aún en los tiempos actuales está llena de violencia, donde han habido estructuras sociales. Uno de esos males ha sido la violencia. Hubo violencia entre los egipcios y los atenienses, entre los nobles de Roma y los plebeyos. Inclusive hubo violencia entre los antiguos habitantes de aquí en América y ciertamente pues aquellos europeos que colonizaron, entre comillas, América, tanto los portugueses como los españoles, también trajeron violencia a los antiguos habitantes de América. En el día de hoy estamos nosotros frente a una escala de violencia con dimensiones catastróficas, con dimensiones desconocidas. Hay distintas clases de violencia en el día de hoy. Hay violencia social, violencia política, hay violencia económica, hay violencia familiar y en algunas épocas en nuestra historia ha habido también violencia religiosa. Usted recuerda de aquellas personas fanáticas que tratan de eliminar a aquellas personas que no comparten sus creencias. Bueno, hay sin número de violencias. La historia humana lamentablemente ha sido escrita con sangre, con muerte, con sufrimiento, con violencia, pero la violencia que estamos viviendo en este siglo XXI es realmente una violencia que ha sobrepasado los límites, es una violencia totalmente descabellada. El apóstol Santiago, en este capítulo primero de su libro, en el verso número 19 y 20, nos dice que todo hombre sea pronto para oír, pero sea tardo para hablar, que sea tardo para airarse. Y note usted que él va a asociar el enojo en el ser humano y que este enojo o esta ira, porque la ira del hombre no va a obrar la justicia de Dios. Generalmente, mis amados hermanos, aquellas personas que practican la violencia en cierta medida tratan de justificar sus actos violentos. Vivimos en una época donde hay una opresión deprimente, donde el diablo está detrás de cada uno de estos actos de violencia
que tiene como objetivo destruir, causar dolor, sufrimiento, angustia, en muchas ocasiones a personas completamente inocentes. La violencia está claramente detallada en las páginas de las Escrituras. La Biblia nos dice en el capítulo 6 del libro de Génesis, en el verso número 11, que la tierra se corrompió delante del Señor y que esta tierra estaba llena de violencia. En los albores de la historia humana, la violencia había alcanzado niveles realmente alarmantes. Es por eso que Génesis 6:11 dice que la tierra corrompió su camino, o sea, el hombre corrompió su camino delante del Señor y estaba la tierra llena de violencia. Dios no permite la violencia y es por esta causa que la Biblia menciona que Dios envió un diluvio que sumergió a toda la tierra y a todo ser vivo bajo las aguas con el objetivo de erradicar la violencia humana. ¿Qué nos enseña la Biblia con respecto a la violencia? Bueno, la violencia debe de controlarse. La palabra de nuestro Dios nos informa que la violencia, a pesar de ser una característica del hombre y de la mujer, la violencia debe de controlarse. El hombre puede enojarse y de hecho la Biblia así lo describe. En este capítulo 1 de Santiago dice que el hombre sea tardo para airarse. Airarse es sinónimo de enojo. El hombre debe de ser tardo para enojarse. Pero afirma la Biblia que si el hombre actúa con ira, no va a obrar de acuerdo a la justicia de Dios. Esta palabra, mis amados, se dirige para aquellas personas que se sienten heridas, que se sienten frustradas, que tienen el deseo de venganza, que anhelan destruir. Y Dios amorosamente les habla a esas personas para que refrenen su enojo, refrenen su ira. Note usted cómo Dios tan pastoralmente, tan delicadamente dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dios permita que estas palabras que en esta hora estoy compartiendo puedan ser oídas de manera muy especial por aquellas personas que están empeñados en esta violencia que siembra dolor, angustia, temor, desesperación, en esta violencia que destruye a nuestra sociedad. Es hora de que reflexionemos con calma, que meditemos honestamente sobre las realidades que imperan en nuestro país, en nuestra sociedad. Dios nos está llamando a todos a que seamos prontos para oír y que recibamos con mansedumbre esta palabra implantada que puede salvar nuestras almas. ¿Cuál es nuestra tarea como Iglesia de Cristo? Orar por nuestra sociedad, orar por estos grupos que se han levantado, orar por nuestros gobernantes,
Dios dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Y note usted que en la época que el apóstol Pablo escribía este mandamiento, el emperador era nada menos y nada más que Nerón. Pablo seguramente estuvo informado de lo que Jesús había dicho, que debemos de darle al César lo que le corresponde a César. Dios nos invita, amada iglesia, que oremos por las autoridades. Estas autoridades que nos gobiernan no son perfectas y por ello necesitan las oraciones de cada uno de nosotros. Hoy en la mañana escuché a un hermano hablar de una forma tan despectiva contra el presidente de nuestra nación. No puedo concebir que un cristiano hable así, de una forma tan vulgar, de esta autoridad que está por encima de todos nosotros los ecuatorianos, el presidente de nuestra nación. Dios estableció estas autoridades. Estas autoridades son necesarias, son indispensables para que gocemos de paz y de tranquilidad. Por eso es que las Escrituras nos llaman a orar por ellos. El mal tiene que ser erradicado de nuestra sociedad, de nuestro país. El mal ha producido mucho daño. La violencia está destruyendo a nuestra sociedad. La violencia, por ejemplo, está en contra de todo lo sano, de todo lo noble, de todo lo justo, de todo lo digno. La violencia atenta contra el orden público. No sabemos cuándo ni dónde va a estallar el nuevo acto de violencia. La violencia es contraria al Estado, venga de donde venga. Indudablemente, mis amados hermanos, que las autoridades son instrumentos puestos por Dios para el bien de la sociedad. A pesar de que las autoridades han fallado rotundamente en nuestro país, la autoridad es esencial para la existencia del ser humano. La violencia destruye a la familia, la violencia destruye a las amistades. Muchas personas que han perdido a sus seres queridos producto de la violencia así lo testifican. La violencia también ataca a la propiedad, que de una o de otra manera es necesaria para la vida humana. Pero permítanme decir algo para concluir. Hubo alguien que fue víctima de la violencia. Pero a pesar de ser víctima de la violencia, él no respondió con violencia. Más bien dice que cuando lo maldecían, él bendecía. Estoy hablando nada menos y nada más de nuestro glorioso Salvador Cristo Jesús. Sería saludable que cada uno de nosotros meditemos en ese acto de Jesús allí en la cruz del Calvario. Jesús estuvo colgado en una cruz siendo una persona inocente. Las autoridades políticas, las autoridades religiosas, el pueblo en general se levantó en violencia contra él.
La Escritura menciona que cuando él estaba orando en Getsemaní, vino esta turba. Pedro, uno de los discípulos de Jesús, sacó su espada y le cortó la oreja derecha a uno de estos que vinieron a prender a Jesús, vinieron a llevarlo prisionero. ¿Qué hizo Jesús? Reprendió a Pedro, pero también sanó a aquella persona que había sido herida por sus discípulos. Nuestro amado Salvador fue víctima de la violencia. Por eso es que Jesús, al haber experimentado en su cuerpo todo el odio y la violencia humana, Él es capaz de resolver este gran problema humano. Con Él podemos vencer la violencia. Con Él podemos construir en vez de destruir, amar en vez de odiar, sanar en vez de hacer daño. Por eso, estimados ecuatorianos, la solución está en poner la mirada en aquel que sin haber cometido pecado fue víctima de la violencia de todos nosotros. Porque nosotros también estuvimos allí en contra de él. Nosotros también levantamos nuestras voces, nuestros puños, nuestras acciones en contra de Jesús. Si nosotros hubiésemos estado físicamente allí, hubiésemos participado activamente en su crucifixión. Somos tan culpables como aquella generación. Pero Él en su gracia nos mostró su amor. Y Él nos enseña que amemos aún a nuestros enemigos. Es por esta causa que hago un llamado no solamente a la iglesia de Cristo, porque sabe, desafortunadamente nosotros también como iglesia estamos en guerra los unos contra los otros. La persona que no cree lo que yo creo, y le estoy hablando de cosas no fundamentales, sino cosas secundarias. Eso nos distancia y no nos relacionamos o consideramos como hereje a alguien que en cuestiones secundarias no concuerdan con lo que nosotros creemos. Es por esto que la iglesia de Cristo está completamente dividida. Y no podemos engañarnos, mis amados hermanos. En cierta forma, nosotros como iglesia somos los culpables de cómo está la sociedad. Porque nosotros somos la luz de este mundo. Somos la sal de esta tierra. En nosotros también está este mal de la violencia doctrinal. Es por esto que esta palabra es primeramente para nosotros, pero también es para nuestra sociedad ecuatoriana.
La violencia nos va a hundir más en la pobreza, en la miseria. Ese no es el camino. El camino es la paz, el diálogo. Y permítame terminar leyendo nuevamente nuestro texto de Santiago capítulo 1, versos 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Y saben, mis amados, esta es una de las cosas que más le pido al Señor, que me haga tardo para hablar. Quiero hablar menos, pero quiero oír más. Bueno, sí quiero hablar algo y quiero hablarlo mucho, y es la palabra del Señor. Quiero abrir mi boca solamente para hablar cuestiones bíblicas, cuestiones espirituales. Tenemos que ser tardos para hablar, por eso tenemos dos oídos, para que seamos prontos para oír, y tenemos una sola boca para que seamos tardos para hablar. ¿Se imagina usted qué sería de nosotros si tuviéramos dos bocas? Si con una hablamos y como yo he dicho, ¿no? Debemos de meditar mucho lo que hablamos, porque lo que hablamos jamás podremos recogerlo. Ya lanzamos la palabra y esa palabra producirá efectos. Y el decir, olvida lo que te dije, es impropio, porque lo que decimos difícilmente la persona lo podrá olvidar. Por eso es que debemos de ser prontos para oír, tardo para hablar, tardo para airarnos. Demorémonos, seamos lentos para enojarnos, porque al actuar bajo la influencia del enojo, la ira nuestra no obrará la justicia de Dios. Estos actos de violencia lo que producen es injusticia, y por causa de esa injusticia, la ira de Dios caerá sobre nosotros y sobre nuestra sociedad. Oremos, por favor. Padre, en esta hora espero que esta sencilla exposición de tu palabra, y digo sencilla no por lo que tu palabra es, porque tu palabra es perfecta, sino por el instrumento que les puso. Un instrumento inútil, imperfecto, con muchas grandes e incontables imperfecciones. Encomiendo esta exposición a tu Santo Espíritu. Que tu Espíritu Santo pueda ayudarnos a que seamos prontos para oír, tardos para hablar, tardos para irarnos, y que recibamos con mansedumbre la palabra implantada. Aquel que experimentó violencia desde su primer momento de nacer hasta su último segundo de vida,
Jesús. Herodes lo quiso matar. Los líderes religiosos lo quisieron matar. Sus contemporáneos en Nazaret quisieron despeñarlos. Hasta que finalmente en una cruz fue víctima de violencia. Él, como oveja muda, fue llevada delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No escondió su rostro de injurias y disputos. Mientras lo maldecían, él bendecía. Y elevó una plegaria a ti diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónanos a todos, creyentes y no creyentes. Perdónanos fundamentalmente a nosotros como iglesia por nuestros pleitos, nuestras divisiones, nuestras disensiones, nuestras herejías, nuestra carnalidad, nuestra hipocresía. Perdónanos a nosotros. Pues si nosotros nos humillamos, nos arrepentimos y oramos, tú perdonarás nuestros pecados, pero también sanarás nuestra tierra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gracias a los hermanos por su atención, a nuestra hermana Narcisa, a nuestro hermano Jacinto, nuestra hermana Yadira. Gracias a cada uno de ustedes por la atención a esta sencilla exposición. Que tengan buenas noches. Dios les bendiga. Muchas gracias.